esta mañana dar continuidad a lo que habíamos iniciado la semana pasada, pero no quiero que los chicos se me vayan muy lejos porque no nos vamos a tardar mucho. Creo que Dios tiene algo más que hacer en este momento y solo quiero dejar en breve una palabra que sé que la iglesia necesita para mantenernos en esa búsqueda constante. Sabemos que hoy estamos frente a tiempos sumamente críticos y lo hemos venido mencionando por las últimas semanas. Creo que si hay algo que nosotros anhelamos en este tiempo, no es solo saber lo que Dios nos ofrece, sino estar conscientes de qué es lo que activa en nosotros el vivir en esa realidad del Señor. Porque vivir en un avivamiento y vivir en la inspiración del Espíritu Santo es que nosotros podamos caminar con ojos abiertos frente a lo que está sucediendo, no solo en el mundo físico, pero en el mundo espiritual, y que podamos discernir lo que el enemigo intenta hacer para detener nuestro crecimiento, nuestra madurez como creyentes, pero el avance de la obra, el crecimiento como cuerpo de Jesucristo. Y creo que la semana pasada abordamos algo que para nosotros es sumamente importante y tiene que ver con la herencia, pero hoy quiero hablar un poco en forma breve sobre las necesidades o las implicaciones dentro del Pentecostés, porque el Pentecostés era una fiesta, y aunque nosotros comúnmente celebramos Pentecostés de 50 días después de la muerte de Jesucristo, que es la enseñanza bíblica que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, el Pentecostés activa en nosotros cantidad de cosas que nos permiten vivir actualizados en el tiempo en el que estamos. Si en algún momento usted tiene oportunidad y puede regresar a escuchar la prédica del primer servicio, se dará cuenta que hay cantidad de situaciones que se están dando en este tiempo, en esta época de la vida, y nuestros ojos tienen que estar abiertos a poder contemplarlo. Y mire lo que quiero encauzarle a contemplar. Lo voy a llevar a que podamos ver Efesios capítulo 1 versos 5, y luego vamos quiero tocar con usted algunas partes también de Hechos de los Apóstoles, donde podamos abordar algunos aspectos importantes que creo que nos van a encauzar en poder entender lo que Dios activa en nosotros cuando nosotros vivimos en la experiencia del Pentecostés, no solo anualmente, sino permanentemente. Porque para nosotros el vivir en Pentecostés es algo que debemos procurar constantemente. No esperar que dé vuelta el año y decir hoy lo voy a celebrar porque ya llegó, sino que lo anhelemos, lo avivamos, lo deseemos constantemente, y que cuando el momento de celebración se dé, nosotros ya estemos en esa fiesta. Y mira lo que dice Efesios capítulo 1 verso 5, un poquito en cierre a lo que tenía que ver con la herencia, y dice: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Una de las implicaciones del Pentecostés tiene que ver con la aproximación que tenemos a Jesucristo, y luego dice: eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. La intención en el corazón de Dios para poder acercarnos a la herencia que tiene que ver con el mover de Dios en nuestra vida. Y después sigue diciendo el apóstol Pablo: de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Esto en sí, lo cerramos la semana pasada, nos da acceso a lo que tiene que ver con esa herencia que es manifiesta a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y luego el libro de Hechos capítulo 1 verso 7 dice: Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Toma tu lugar, mi hermano, por favor. La semana pasada cerramos con lo que implicaba ser parte de la herencia del Señor, todo lo que nos acredita como herederos de las riquezas de Dios.
Y el apóstol Pablo decía, hablando a los efesios, que la riqueza de Dios estaba manifiesta particularmente en la gracia y en la bondad. Y lo que el Espíritu Santo hace cuando nosotros estamos dispuestos a vivir en la riqueza de Dios o recibir la herencia del Señor, es venir y confirmar y afirmar en nosotros que en efecto somos herederos, que en efecto nosotros tenemos participación de la herencia de Jesucristo. Porque ninguno nos sentiríamos dignos de acercarnos al trono de la gracia si no es que a través de Jesucristo entendemos que hemos sido perdonados, que hemos sido renovados, hemos sido restaurados, hemos sido redimidos delante del Padre. Y no es por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que el Padre a través de Jesucristo hizo, que nos permite una accesibilidad sin límites delante del Padre. Porque esa es una realidad. Nosotros accesamos a la presencia de Dios sin límites. Usted puede hacerlo en su casa, puede hacerlo en el vehículo, puede hacerlo caminando por la acera, puede hacerlo llegando a la iglesia, puede hacerlo saliendo de la iglesia, puede hacerlo acostado, puede hacerlo parado. Esa es la accesibilidad ilimitada que tenemos delante del Padre a través del Espíritu Santo. Incluso el Señor puede revelarse en nosotros a través de sueños, a través de palabras proféticas, en la misma palabra, en la Escritura, que es la revelación permanente de Dios. Por la gracia de Jesucristo. Esos son los elementos específicos que son parte de la riqueza de Dios. Usted de pronto en la noche puede tener un sueño y Dios está hablando a su corazón en una forma extraordinaria. Y eso no es solamente si comí más o no comí más o estoy teniendo pesadillas. No, es que Dios a través de los sueños nos hace sensibles a las situaciones o circunstancias que están rodeándonos y que están acogiéndonos y que necesitamos librar en la riqueza de Dios. Pero eso es parte de la riqueza, insisto, a la que se refiere el apóstol Pablo cuando habla de que en el Señor tenemos esa capacidad y esa accesibilidad. Ahora, Pentecostés, y quiero ir rápido al punto, porque creo que la intención nuestra en esta mañana es realmente decirle al Señor: Padre, quiero vivir esa experiencia y quiero entender y recibir de parte tuya lo que tú has previsto. Si hablamos del Pentecostés en el Antiguo Testamento, nos encontramos algunas cuestiones importantes que tenían que ver con la celebración. La intención del Pentecostés en el Antiguo Testamento era recordar el día de la aparición de Dios en el Sinaí. Para nosotros Pentecostés implica en ese mismo sentido ese aspecto de recordar las bondades y la gracia de Dios para nuestra vida. La revelación de Dios en el Sinaí para el pueblo era ver la grandeza, la magnitud, lo que Dios implicaba y cómo podía hacerse presente frente a los ojos de tantos miles del pueblo de Israel que estaban ahí. El segundo aspecto que manifiesta el Pentecostés tiene que ver también con la entrega de la ley. En el Antiguo Testamento había fechas importantes a recordar, porque eso mantenía vigente en el pueblo y en el corazón del pueblo la intención de Dios para ellos. Nosotros celebramos Pentecostés porque necesitamos mantener vigente la intención de Dios para mí. ¿Qué es lo que Dios desea de mí? ¿Qué es lo que Dios hizo por mí? ¿Qué es lo que Dios aún tiene en reserva para mí? ¿A qué soy partícipe cuando vivo en un recordatorio constante de lo que Dios nos ofrece? Esa es la intención del Pentecostés. Esa es la intención de vivir en un avivamiento específico. Y luego otro de los aspectos importantes que encontramos en el Antiguo Testamento es que esto también era una fiesta para celebrar 50 días después de la Pascua. De los judíos celebraban lo que era la fiesta de las 7 semanas. Y esto implicaba, escucha bien, son 3 elementos. Y voy un poquito más abajo porque quiero estar más cerca y algunos se me van bien lejos. Hay 3 aspectos importantes que tenían que ver con la fiesta de las 7 semanas. El primero de ellos era que pudieran entender y recordar y celebrar ese momento de recolección. Días previos el pueblo sembraba, pero también llegaba el momento de la cosecha. Y cuando celebraban Pentecostés, ellos justamente celebraban el momento de la cosecha. ¿Por qué? Porque las implicaciones
en el sembrar la semilla eran muchas. Había que trabajar duro para sembrar la semilla, había que trabajar duro para abrir el surco, había que esperar y abundar en la fe, en la confianza de que las lluvias tempranas y tardías iban a llegar para que esa cosecha pudiera levantarse. Por eso la intención del Pentecostés en el Antiguo Testamento era recordarle al pueblo que por la gracia de Dios había una recolección, había una cosecha. Si eso lo trasladamos a la experiencia del tiempo de la gracia en la que nosotros estamos, tenemos que recordar que hay un tiempo de cosecha para nuestra vida en esta temporada de gracia. Escucha bien, hermano, el tiempo de gracia que estamos viviendo para nosotros en este tiempo implica justamente la recolección, la capacidad que tenemos como pueblo de Dios de recoger las bendiciones, las riquezas de Dios en gracia, en misericordia, en bondad y en todo lo que implica la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, el discernimiento, la capacidad de poder ver visiones, de poder soñar sueños. Todos son elementos importantes que no podemos olvidar. Si hay algo que va a ser peso en nuestra vida en este tiempo y que nos va a permitir llegar a una decisión oportuna sobre lo que Dios nos ofrece, es recordar que es más grande lo que hemos recibido de parte de Dios que lo que el mundo nos ha ofrecido. ¿De qué lado voy a estar? ¿Por qué celebro Pentecostés? Porque celebro que Dios grande y poderoso, creador del cielo y de la tierra, me ha dado la oportunidad no solo de sembrar y de abrir un surco en la vida, pero también me ha dado la oportunidad de cosechar y vivir de lo que se ha levantado, que por su gracia lo hemos recibido. ¡A su nombre! ¡Aleluya! Por eso para el pueblo era importante celebrarlo, y el Señor lo tenía como uno de los primeros aspectos. El segundo aspecto que menciona el libro de Éxodo, capítulo 34, verso 22, no solo era la recolección, pero era el regocijo. Pentecostés para el pueblo tenía que significar alegría, gozo. Tenía que significar el disfrutar, el hacer fiesta por lo que Dios había manifestado. No es una carga pesada de decir hay que buscar, hay que tener, hay que hacer. No, es simplemente regocijarnos. ¿Qué es lo que provoca la presencia de Dios? ¿Qué es lo que provocó el Espíritu Santo que viniera sobre aquellos 120 que esperaban? Y lo veremos más adelante. Ninguna otra cosa sino el hecho de querer regocijarse, de querer disfrutar, de querer gozar lo que el Señor estaba y había prometido para sus vidas. En primera instancia, con ojos físicos y ojos espirituales vemos la provisión de Dios y lo celebramos. Pero en segunda instancia, el pueblo tenía casi como por ley gozarse. Porque esa era parte, era la implicación de la fiesta. Dios no quería de la fiesta solo un ritual de oferta de sacrificios. Porque algunos malinterpretamos nuestra participación en la iglesia como un ritual de oferta de sacrificio. Señor, aquí estoy, no quería venir y estaba muy frío, pero aquí estoy, Señor, porque te voy a dar un sacrificio de alabanza. Y enfocamos en el sacrificio. Pero la intención de Dios en el pueblo de Israel es que enfocaran en la parte del regocijo, en el deleite. Ellos iban a recordar la provisión de Dios a través de la recolección, pero cuando lo estuvieran comiendo iban a regocijarse porque por gracia tenían el alimento que los iba a sustentar. Y la intención nuestra en Pentecostés es disfrutar. ¿Qué es lo que disfrutamos? La presencia de Dios. ¿Qué es lo que disfrutamos? El toque sin igual del Creador. ¿Qué es lo que disfrutamos? La forma en que increíblemente y excepcionalmente el Señor ha entrado en nuestras vidas y nos sacude en nuestro interior y nos permite tener una experiencia mística espiritual única que no puede provenir de ningún otro lado sino de Él. Por eso para el pueblo del Señor en el Pentecostés, en el Antiguo Testamento, era que ellos pudieran sí agradecer y tener lo que habían recibido, reconocer la bondad de Dios para sus vidas, pero disfrutarlo.
y poder estar alegres en medio de lo que Dios les había permitido levantar. El tercer aspecto tenía que ver con la acción de gracias. El poder conservar un corazón agradecido. No solo reconocer lo que Dios hace, pero la gratitud es esencial. ¿Cuáles son los elementos que Dios le agradan? ¿Cuál es la ofrenda que Dios le agrada? Por eso el Señor decía, cuando Saúl pretendía entregar y ofrecer un fuego extraño delante del Señor, el Señor le dijo: no, yo no necesito tu sacrificio. Lo que necesito es tu obediencia, porque lo que agradaba al Señor y lo que iba a mantener el corazón de Dios en conexión con el pueblo era, primero, y vuelvo a repetir, que el pueblo tuviera conciencia de que lo que habían recibido venía de Dios. El segundo aspecto es que tendrían que disfrutarlo y vivir en alegría por lo que habían recibido del Señor. Y tres, tenían que agradecer la bondad de Dios. Y el agradecimiento tenía que ser, quizá el pueblo lo manifestó, lo trabajó como, insisto, como parte de un ritual, como parte de algo habitual año con año para no olvidar. Pero nosotros en el tiempo de la gracia vivimos en circunstancias diferentes, porque a través de su Espíritu nosotros tenemos presente cada día la bondad, la gracia, el amor, la bendición que nosotros recibimos de parte de Dios. Eso tiene que ver con la esencia del Pentecostés. El toque de Dios, la manifestación de su Espíritu viene cuando nos presentamos delante de Dios. Primero, en reconocimiento a lo recibido. Segundo, con un sentido de alegría de parte por la participación a la que Dios nos ha dado accesibilidad de su amor y de su riqueza en gloria. Y tercero, podamos estar con esa acción de gracias, siempre agradecido. Señor, lo tengo porque tú has sido bueno, lo tengo porque tú has abierto los medios, lo tengo porque tú, Señor, has sido Dios en mi vida, lo tengo porque sin merecerlo tú me lo proviste para mi vida, lo tengo porque tú sacrificaste a tu Hijo, lo tengo. Y esa acción de gracias, un reconocimiento permanente y un agradecimiento. Gracias, Señor. Y la intención del pueblo era venir delante del Señor y poder tener la celebración y poder entender que estos principios eran importantes, y era la intención de la fiesta, mantener esos tres elementos vigentes para el pueblo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que mantener vigente en este tiempo? ¿De qué tenemos que cuidarnos para que el fuego de Dios realmente pueda llegar sobre nuestras vidas? ¿Cuáles son esos elementos que no podemos olvidar, que nos mantengan en línea con la intención de Dios de darnos lo mejor y de llevarnos a vivir una experiencia sobrenatural? La Escritura dice que el Señor hablaba al pueblo, y en el capítulo 34, verso 22 de Éxodo, el Señor les decía: debes de celebrar el festival de la cosecha con los primeros frutos de la cosecha del trigo, y celebrar también el festival de la cosecha. Era llamado también el festival del Pentecostés o del Shavuot. Y final, cuando terminaba la temporada de la cosecha, era un tiempo de fiesta permanente para sus vidas. Ahora, en el Nuevo Testamento, los 50 días tenían que ver con 50 días, y lo dije previamente, después de la muerte del Señor Jesucristo. Y dice Apocalipsis capítulo 22, verso 1: luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida, era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. El Pentecostés para nosotros tiene que ver con la revelación de la profecía de Dios, porque es cuando llega el Espíritu Santo sobre nuestras vidas que el Señor nos habilita en el mundo espiritual para tomar conciencia de las profecías y de las promesas que Dios nos ha hecho. ¿Cómo sabemos que son verdad si no es solamente a través de su Espíritu? ¿Cómo sabemos que Dios no falla sus promesas? Porque es su Espíritu quien abre nuestros ojos para mostrarnos que Él ha sido fiel todos los días.
Por eso nosotros buscamos Pentecostés, por eso nosotros buscamos vivir en la experiencia poderosa del Espíritu Santo, porque nuestra alma necesita vivir en esa revelación constante. Apocalipsis, el apóstol Juan decía que el Señor le había mostrado cómo el río fluía y que era un río transparente como el cristal y fluía desde el trono de Dios y del Cordero. Esa es la manifestación, esa es la revelación que Dios tiene. El libro de los Hechos revela lo que Dios anhelaba para aquellos discípulos que iban a empezar a diseminar, a disipar la palabra del Señor Jesucristo. Pero lo que el apóstol Juan vio fue lo que el Señor tiene en reserva para aquellos que permanezcamos en la gracia, en la bondad de las riquezas de Dios, y podamos llegar a ese momento donde el Señor manifieste a través de su poder ese río de gracia para nuestra vida. El segundo aspecto en el Nuevo Testamento tenía que ver con la ley y el orden. ¿Le parece conocido? Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 4 dice: una vez mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días serán bautizados con el Espíritu Santo. Una de las directrices específicas de parte del Señor Jesucristo y la orden que les había dado tenía que ver con el permanecer. La experiencia del Pentecostés no se da como algo de moda donde yo voy y lo compro y veo una manifestación poderosa del Espíritu. No. La permanencia, la constancia, la perseverancia en la búsqueda es lo que nos va a permitir disfrutar de esto. Por eso la intención del Señor Jesucristo cuando hablaba de los discípulos era: permanece, ve, está ahí. Si hay algo que nosotros podemos decir de este tiempo es que quizá muchos estamos acostumbrados a que todas las cosas se dan al vapor y todo tiene que ser en minutos, en segundos. De lo contrario, no podemos esperar más. Y hemos llegado a la actitud de no importar si lo tenemos o no lo tenemos, ya vendrá otro momento. Y pocos perseveramos en esta realidad. Si tú realmente quieres vivir la experiencia del Espíritu Santo y habilitar tu vida para poder discernir todo lo que Dios quiere revelar para ti, esta tiene que ser una realidad. Permanecer en la gracia del Señor es permanecer en esos elementos que te conecten con Dios, esos elementos que tienen que ver con la oración, que tienen que ver con la búsqueda a través de la palabra, esos elementos que tienen que ver con el ayuno, que te desconecta de este mundo y te conecta a la intención en el corazón de Dios. Si realmente quieres hacer Pentecostés tuyo, esa tiene que ser una realidad. Y la única forma de permanecer en ello, vuelvo a lo que yo les dije en un inicio, es tener conciencia de que Dios, de que de Dios hemos recolectado lo que tenemos. Que de Dios viene esa afirmación o esa orden imperativa de poder celebrar, de poder alegrarnos por lo que tenemos y que podamos con acción de gracias presentarnos delante de Él. Y eso nos va a llevar a poder permanecer. Si lo olvidamos, no vamos a tener la misma intención de estar ahí, de buscarlo. Porque decimos: ¿para qué quiero? Otra cosa más dentro del ambiente religioso. No. Y quiero recordarte que la experiencia con Jesús no es religión, es relación. Venir a la iglesia no es solo cumplir con los hábitos de alguna filosofía religiosa. Venir a la iglesia es venir a mostrar gratitud delante del Señor y anhelo de poder encontrarte más cerca de Él cada día. Por eso estás aquí. Por eso es importante venir a la iglesia. Otra ocasión ya hemos hablado de lo que sucede cuando estamos los hermanos juntos en armonía. Lo que Dios libera en medio de esa armonía. Pero por eso venimos aquí. Y el Señor dice: no te vayas, permanece. Está ahí. Hay más cosas que tengo que liberar a favor tuyo. Es una necesidad de estar ahí hasta que el regalo que Dios nos prometió se manifieste. ¿Quieres regalo o no quieres regalo?
Mire, yo no tengo un regalo muy grande, pero por lo menos tengo unas pastillitas de estas. Por hoy. Pero tengo para cuantos quieran. Y yo, si alguien quiere, lo único que tiene que hacer es venir por ello. Ahora, ustedes dicen, unas pastillas, me compro todo un paquete. Sí, pero estas pastillas no vienen particularmente de la tienda, vienen de mí. ¿Usted entiende eso? Yo no lo entendía. A veces pensamos que podemos encontrar lo mismo en cualquier otro lugar. Y no tomamos lo que Dios nos ofrece. Porque a veces pensamos que más de lo que yo veo ahí es lo que yo puedo recibir. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros podamos definir. Cuando Él te dice no te vayas, es porque aunque el mundo te diga que vas a encontrar mejores cosas en otro lugar, no vas a encontrar lo mismo que Él te ofrece al lugar donde Él te lleva. Y si alguien quiere una pastilla, aquí están. Es un regalo mío para ustedes. ¿Alguien quiere una? Lo único que tienen que hacer es venir por ella. ¿Me ayudas, por favor? Sí tengo. Sí, pasen. Sí tengo, hay muchas. Ayúdame, Aarón, por favor. ¿Ah? Eso. No, que no se las lleve para allá. Tienen que venir por ella. Sí, bueno, nada más el pastor Isaí, sí, porque. Ok, aquí, Aarón. Justo eso, ese paso que ustedes dan hacia acá, es lo que el Señor anhela. Él te dice, yo te doy, esto es lo que hay. No vas a encontrar mejor en la tienda, porque en la tienda tú vas a tener que gastar, pero el Señor ya pagó. El Señor ya dio el importe que se requería para tenerlo, y ahora tú te lo llevas. Tú lo agradeces, tú lo disfrutas y lo celebras. Si lo puedes poner en otra cosa, que no digas una simple pastillita, pues bueno, quizá puedan ser un gran tesoro. Pero lo que Dios quiere que veamos es que lo que Él nos ofrece es así. Por eso al pueblo le decía, ve y permanece en Jerusalén hasta que tengas lo prometido. El Señor te ofrece en este tiempo que vengas, que recibas, pero no va a ser efectivo si tú no te desplazas, dejas de estar donde estás y entiendes de quién viene el regalo que Él te ofrece. Si tú lo ves en ese sentido, vas a ver varias cosas. Primero, que nada es igual a lo que Dios te ofrece. Segundo, que es un regalo que a ti no te está costando y ya lo tienes. Y tercero, que estás en condiciones de disfrutarlo porque Dios lo ha puesto en tus manos. Eso es el Espíritu Santo. Pero de nosotros depende decir si voy o no voy, si lo recojo o no lo recojo. ¿Lo tomo por lo que es y de quien viene o lo desprecio? Y pienso que puedo encontrar mejor. A esas cosas es donde el enemigo empieza a trabajar. Porque el enemigo no quiere que tú vivas la experiencia propia del Pentecostés. Él te seduce con cosas que brillan afuera, que te hacen pensar que es más que lo que hoy tienes en tus manos. Pero no te dejes engañar, porque lo que tienes de frente es genuino, es real, viene de Dios. Pero lo que el enemigo te ofrece a veces son espejismos que te dejan, que te llevan a la frustración y después a la depresión y después a la muerte. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Por eso necesitamos vivir en el avivamiento que Dios quiere traer este tiempo.
El tercer aspecto dentro de las implicaciones del Nuevo Testamento tiene que ver con la autoridad, el poder, el derecho y la obligación que tenemos delante del Señor. En el mismo libro Hechos de los Apóstoles, en el mismo capítulo 1, en el verso 7 dice: Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero esa pastillita que ustedes tienen ahí tiene poder. Si ustedes la abren y la prueban, no les va a saber a nada, se los puedo asegurar. Tiene poder. Y le pueden ayudar un poquito con el aliento, y un poquito con el sueño, y un poquito con cosas de esas. La pastilla tiene su efecto. Y el Señor dice: los tiempos a ustedes no los determinan. No les puedo decir cuándo es que van a disfrutar del pleno de las riquezas, pero a través del regalo del Espíritu Santo, del Pentecostés, es que van a recibir el poder cuando ustedes lo abran, cuando el Espíritu venga sobre ustedes. Dice: y entonces me serán testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Si tú agarras esa pastilla, la abres, te la comes, vas a empezar a sentir algo. Y luego la persona que está al lado tuyo va a empezar a oler lo que estás comiendo. Y muchos te van a decir: ¿me das una? ¿Quién no pediría una si a un amigo le veo una pastilla o le veo algo? ¿Tienes una? ¿Lo han dicho? ¿Verdad que sí? Ese es el efecto en específico del Espíritu Santo y del poder manifiesto. Es tan sencillo. A veces lo queremos ver acá. No. Es tan sencillo como eso que Dios te da. Lo ingieres, lo digieres, lo pones dentro de ti, lo expresas, hablas, y eso es lo que emana. Ese es el olor. No es tu olor, es el olor, es el efecto de la fuerza activa que tiene la pastilla en este caso. Pero lo que vas a expedir después de vivir la experiencia del Espíritu Santo es la fuerza activa del Espíritu de Dios obrando a través de ti. Y es cuando otro va a querer más y va a querer: oye, dame, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que huele? ¿Qué es lo que haces? Y vas a hacerlo partícipe. Y es entonces que el Espíritu Santo se convierte, como el apóstol Juan lo definía en el libro Apocalipsis, como ese río que fluía. Porque primero lo deposita sobre aquellos que tenemos el ánimo de recibirlo, y luego fluye hacia todos los demás. Pero para nosotros es querer vivir en esa realidad. Dice el Señor: recibirán poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice: y me van a ser testigos. A veces no lo decimos, pero lo expedimos. Es el olor fragante. Es lo que la gente huele. Es lo que la gente ve. Y esa es la manifestación del Espíritu Santo. Y dice: y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. ¿Qué quiere decir? Que lo que Dios te ha dado no se limita a un espacio y tiempo. No importa dónde vayas, con quién estés, en dónde te muevas, sea aquí o del otro lado del mundo, ese poder activo está sobre ti. Ese mover de Dios te acompaña a donde quiera que tú estés. Ese toque de Dios se manifiesta en medio de las circunstancias donde se tiene que manifestar, porque Dios lo puso para que vivieras esa realidad y pudieras compartirlo y llevarlo hasta donde tuviera que llegar. Esa es la herencia del Pentecostés. ¿Lo acogemos o lo despachamos? Lo alejamos de nosotros. Hechos capítulo 2, verso 2 hacia el 4 dice: de repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al restruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba la capacidad de hacerlo.
Esa es la manifestación. Pentecostés en el Nuevo Testamento tenía la implicación de una revelación profética, tenía la implicación de vivir, de no vivir sujetos o atados a la ley específica, sino solamente al envío hacia el lugar donde el Señor iba a manifestar su gloria, y vivir con la fuerza activa del Espíritu de Dios, de la tercera persona del Espíritu Santo en nosotros, para poder dar testimonio de la gracia, de la bondad, de las riquezas del Señor en nuestras vidas. Y ahora sí, sería una celebración como la del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, donde damos testimonio de la recolección de lo que hemos recibido de Dios en gracia y de lo que vamos a dar en gracia. Entonces será un momento para deleitarnos, disfrutarlo, y como lo hacían en el tiempo del Antiguo Testamento, bailarlo, celebrarlo y dar testimonio de ello, porque era un mandato de Dios. Pero para nosotros es simplemente vivir en la fuerza activa del Espíritu Santo, que nos hace, aún en medio del temor y aún en medio del lamento, poder alegrarnos y disfrutar de su presencia. Y tercero, que podamos vivir siempre en la acción de gracias. Siempre. Dad gracias a Dios en todo. Siempre. Y Pentecostés para nosotros no va a ser solamente esperar cada año y después de Semana Santa, para entonces irnos preparando para ese momento donde vamos a promover el que todos seamos llenos. No. Será una necesidad básica en nuestras vidas, que se puede manifestar todos los días, 365 días del año, los 24/7. Pero ¿cuánto deseamos de ello? ¿Cuánto anhelamos? ¿Estamos bien así? ¿O estamos dispuestos a hacer lo que es necesario para poder vivir en la herencia del Pentecostés? Dios, a través de Jesucristo, nos dio acceso a la herencia. Dios, a través de Jesucristo, nos hizo partícipes y nos dio garantía de la herencia con su Espíritu. Y su Espíritu, obrando en nosotros, nos activa para poder vivir los tiempos en los que estamos y salir avantes y victoriosos hasta el día de la venida del Señor. Porque ya una vez estando en la presencia del Señor, eso será gozo permanente. Todos los días, no más llanto, no más tristeza, no más dolor, no más nada, solo celebrar al Omnipotente. ¿Cómo va a ser ese momento glorioso? Pues como yo sé que Dios es, va a ser magnífico. Si aquí en la tierra el Señor ha hecho cosas increíbles, no quiero ni imaginar lo que va a hacer en el cielo, lo que va a hacer en la tierra nueva, en el cielo nuevo. Pero mis hermanos, hoy estamos en ese momento donde podemos disfrutar lo que Dios nos ofrece. ¿Estás listo para ir y reclamar tu herencia? ¿Estás listo para que ese fuego de Dios llene tu vida y puedas expedir esa fuerza de Dios a través de ti? Si es así, yo quiero invitarte para que esta tarde no ignores el llamado del Señor. No le digas, Señor, ahí será otro tiempo, sino que delante del Señor tú le digas, Señor, lo necesito y lo quiero. Lo necesito y lo quiero. La Escritura nos enseña que está disponible. Está disponible hoy. Está disponible. Y hoy tú puedes ser partícipe de ello. La pregunta es, ¿lo quiero o no lo quiero? Y una vez teniéndolo, hay que cultivarlo. Hay que cultivarlo. Porque la gracia de Dios es inagotable. Pero no depende de Dios que cierre la llave. Depende de ti que abras la puerta. Porque si tú cierras la puerta, el Señor como quiera va a seguir expidiendo gracia. Y el que abra la puerta le va a tocar.
Pero si tú no la recibes, no es porque Dios cerró la llave. Hoy seguimos en el tiempo de la gracia, y la gracia no se va a acabar hasta que el Señor retorne.